Hola chicos, vamos a ver hoy los sistemas de representación, una introducción muy básica, simplemente para que tengáis una ligera idea de cuáles son los sistemas de representación de sólidos en dibujo geométrico. Estos sistemas de representación son principalmente tres: el sistema diédrico, el axonométrico, que se divide en dimétrico, trimétrico, isométrico, y una variante un tanto especial que es la perspectiva caballera. Y luego tenemos el sistema cónico, que se subdivide también en sistema cónico frontal y sistema cónico oblicuo. Ahora vamos a verles un poco por encima para que tengáis una ligera idea de lo que representan y cómo representan. Primero, el sistema en el plano en 4 partes, solo vamos a utilizar 3 de esas partes. El sistema diédrico, aquí os he puesto sistema europeo porque hay 2 formas, el sistema europeo y el sistema americano. El sistema americano es en el cual el perfil derecho se coloca a la derecha y el perfil izquierdo se coloca a la izquierda. En el europeo es al contrario, el derecho se coloca a la izquierda y el izquierdo se coloca a la derecha. Visto esto, vamos a ver cómo funciona. Pues partimos de un sólido como este, en una vista axonométrica, en el cual vamos a tener que buscar primeramente el alzado. El alzado es la cara que más información ofrece al espectador. Se coloca una línea, vamos a elegir esta, y este será el alzado. Ahí es donde se coloca el espectador. Después, en un lateral, como hemos dicho, como estamos viendo el sistema europeo, en la izquierda aparecerá el perfil y luego desde esta posición hacia arriba tendremos la planta, que es desde una vista cenital. Cenital significa desde arriba. Os coloco esta línea roja para que tengamos ubicadas cuáles son algunos de los elementos que vamos a ver en su representación. Bueno, pues vamos a representar este elemento tridimensional en la bidimensionalidad del sistema diédrico. Comenzamos con el alzado. Vale, colocamos aquí el alzado, que vemos que es este plano de esta forma, y aquí situamos la línea roja para que os hagáis una idea de lo que estamos viendo. El perfil, que ya hemos dicho que como está en el lado izquierdo, lo vamos a colocar en el derecho. Y luego, siempre, debajo del alzado vamos a tener la planta que se ve desde arriba. Para que os hagáis una idea, la línea roja es esta, es la que vemos en cuanto más cerca al espectador. Bueno, pues el sistema axonométrico difiere totalmente porque es una representación cilíndrica ortogonal que se basa en 3 ejes, el Z, X e Y. Cuando estos ejes tienen cada uno la misma medición, o sea, miden lo mismo, estamos ante el sistema isométrico, porque el conjunto de la suma de los 3 ángulos tiene que dar, como ya sabemos, 360. Si dos de los ángulos son iguales pero uno difiere, estamos ante un sistema dimétrico, y si ninguno es igual, estamos ante un sistema trimétrico. ¿De acuerdo? La perspectiva caballera, que hemos dicho que era una formulación un tanto distinta de la axonométrica, pero entra dentro de la axonométrica. Tiene los 3 ejes, pero tiene 2 elementos principales. Uno, entre el eje Z y el eje X hay un ángulo de 90 grados, siempre. El que difieren son los otros 2 restantes, difieren, pero tiene que haber un ángulo de 90 grados, el Z y el X. Y luego, en el eje Y siempre vamos a tener lo que se llama coeficiente de reducción. El coeficiente de reducción sirve para darnos una sensación más realista de la profundidad que tiene la pieza. Para lo cual siempre cogemos en este eje y realizaremos ese coeficiente, que puede variar, puede ser de 1/2, 2/3, 3/4, etc. Por ejemplo, en este eje vemos esta arista del cubo, en la cual al ser una reducción de 2/3 se mantendrá en verdadera magnitud, es decir, en 3 partes. En cambio, en el eje Y lo dividiremos solamente en 2. ¿De acuerdo? Y así conseguiremos
esta sensación de perspectiva, que es la perspectiva caballera, que se dice que recibe este nombre porque era la forma de ver desde cuando estás montado en un caballo cualquier elemento, ligeramente alzado, etc. Y por último tenemos la perspectiva cónica. En la perspectiva cónica hemos dicho que teníamos dos elementos. Partimos de una línea del horizonte y en esa línea del horizonte colocaremos un punto y se llamará perspectiva cónica frontal porque solamente tiene un punto de fuga. Ese punto de fuga, cualquier pieza o sólido, todas sus partes que vayan hacia el fondo fugarán a ese punto, tanto si son paralelas como si no. En cambio, si nosotros tenemos, en vez de un punto de fuga, tenemos dos puntos de fuga, estamos ante una perspectiva cónica oblicua. Colocamos los dos puntos de fuga, una línea entre medias y lanzamos líneas hasta completar la figura. ¿De acuerdo? Entonces aquí podéis ver un poco las diferencias. Ahora posteriormente os iré subiendo vídeos donde vayamos viendo más detenidamente cada uno de estos sistemas de representación. Bueno, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8.